Para hacer tejido parcial tendremos que sacar la aguja que no queramos que teja a la posición D o C, dependiendo del tipo de máquina que tengamos, y en nuestro carro le tendremos que indicar que no queremos que la teja. En el caso de Brother lo pondremos en hold y en el caso de Silver Reed moveremos la palanca Russell hacia el número 1. Al pasar el carro no nos teje las agujas que dejamos en la última posición, con lo cual estamos disminuyendo el número de líneas que se tejen sobre esas agujas. En este caso, para practicar, vamos a ir sacando las agujas de una en una y haremos 2 líneas por cada aguja. Sacamos una aguja, pasamos el carro 2 veces, sacamos otra aguja y volvemos a pasar el carro 2 veces hasta que lleguemos al final. Tendremos que ir poniendo más peso en las agujas que tenemos junto a las que están en espera, ya que esas agujas tienen muchísimas más líneas y si no, se nos empezarán a caer puntos. También nos puede pasar que nos quede un pequeño bucle al final de la línea porque se queda enganchado con las agujas, porque se engancha o porque no le hemos dado suficiente tiempo al carro. Si nos pasa, os recomiendo que deshagamos la línea entera, simplemente hacemos un poquito de tensión sobre el hilo y lo deshacemos tal y como veis. Deshacemos hasta el final. Ahí podremos recuperar toda esa hebra que nos sobra del bucle y podemos o bien poner todas las agujas en la posición D o C, dependiendo de la máquina, y pasar el carro, que como lo tenemos puesto en la posición de bloqueo, aunque no tengamos ningún tipo de hebra, pasamos a la derecha y no nos teje ni se nos caen los puntos. Volvemos a enhebrar la máquina y tendremos que devolver todas las agujas que queremos tejer a la posición original. Pasamos la hebra por encima de las que no queremos que teja, ya que es la parte de la hebra del hilo que va a recuperar el carro, y movemos todo el resto a la posición D o B hacia atrás para que el carro las recoja y las teja de manera normal. Es importante tener cuidado para que no se nos caiga ningún punto por el camino, ya que si tiramos la aguja demasiado para atrás se nos va a caer. Pasamos el carro y como veis ya no tenemos ni el bucle y se nos ha tejido la línea normalmente. Si estáis contando líneas con el contador, lo único es que tendréis que quitarle una línea ya que hemos deshecho una. La otra opción habría sido sacar el carro, meterlo otra vez en la máquina por el otro lado y tejer esa línea una vez habíamos deshecho la primera. Arreglado el pequeño bucle, vamos a seguir con el proceso. Ponemos una aguja en la posición D o C, pasamos 2 veces el carro y vamos aumentando el número de agujas que tenemos en posición de descanso. Movemos el peso para que nos dejan bien los puntos y llegaremos hasta el final de todo el tejido.
Cuando lleguemos al final, simplemente tejemos las 2 últimas agujas, ponemos en espera la segunda y podríamos volver a tejer este último punto o directamente las sacamos todas y cancelaremos en nuestro carro la indicación de que no nos teja las agujas en esa posición, ya que ya hemos terminado de hacer nuestro tejido parcial hasta el final. Como podéis ver, hemos empezado con una parte de color rosa, que era la parte lisa, y ahora tenemos un triángulo, ya que hemos ido sacando las agujas de una en una, con lo cual nos ha hecho toda una montañita disminuyendo el número de pasadas que hay en cada punto. El primer punto de color verde es normal que esté un poquito más estirado, ya que pensad que hay una diferencia de 20 líneas entre él y el último, o muchísimas más, depende del número de agujas que hayáis utilizado. Ahora vamos a repetir el proceso, pero en el sentido contrario. Volvemos a activar en nuestro carro la indicación para que no nos teja las agujas que tenemos puestas hacia afuera, o bien poniéndolo en hold en Brother, o bien poniendo la palanca Russell en uno en Silver Reed, y empezaremos a tejer en el mismo proceso, pero empezando por las 2 primeras agujas. Iremos poniendo las agujas que queremos que teja hacia detrás. Sacamos la aguja hacia la posición de trabajo, es decir, hacia adentro, y pasamos el carro 2 veces. Al igual que en la primera parte del proceso, es muy importante que vayamos moviendo el peso, ya que sobre todo estos primeros puntos son muy difíciles de tejer si no tienen suficiente peso hacia debajo y si no, se nos caerían. Aquí podéis ver cuando vamos más o menos por la mitad, cómo tenemos la mitad del siguiente triángulo en el color amarillo para que podáis ver el cambio que hay de un tejido al otro. Cambiamos el color del hilo y hacemos unas líneas rectas para que después podamos ver en la muestra en qué dirección se han ido tejiendo y qué tipo de forma nos hace cuando hacemos esta acción con las agujas y las vamos sacando de una en una. Para hacer esta muestra, primero hemos hecho un bloque de color rosa, después hemos hecho el bloque de color verde, el amarillo y otro bloque de color rosa. Al cambiar de color podéis ver cómo se diferencia y en qué dirección hemos ido conforme íbamos poniendo agujas en trabajo y en descanso. La zona verde hemos empezado poniendo esta aguja de aquí, la del primer punto, en descanso y después hemos ido añadiendo las agujas una por una hasta que hemos llegado aquí arriba, que tiene todas estas líneas, mientras que la primera sigue teniendo tan solo los primeros 2 puntos. Después teníamos esto en la máquina así, y desde aquí hemos ido poniendo otra vez en posición de trabajo las agujas una por una hasta que hemos llegado al final del tejido y tenemos una forma que es simétrica, es decir, tenemos aquí un espejo, ya que hemos hecho la misma acción en los dos lados, y terminamos el tejido, pero podemos ver que está en una dirección completamente diferente a la que hemos empezado. Con lo cual, con esta técnica se pueden explorar todo tipo de formas y además podemos añadir lo que son volúmenes dentro de una misma pieza sin tener que coser ni que cortar absolutamente nada.